puedes, si esa no es tu misión y no es tu punto de vista, tu meta, entonces estás perdiéndolo todo, estás cortando las alas. Somos uno más que estamos aquí, que no somos ningún peligro del infierno. Esa es la verdad, pero cuando uno ya da un paso más, si eres una amenaza, y al ser una amenaza, pues eso, ya estás teniendo ya dificultades o yo que sé, ataques, como lo llamáis en el mundo cristiano, ¿no? Que tenemos ahí ya esa circunstancia donde tenemos que dar un paso más para dar el control un poco más al mismo Espíritu Santo. Ten en cuenta que lo que estás pidiendo pues, y diciendo, valientes. Ten en cuenta eso, como has dicho, valientes, porque no es fácil. El momento que tú tomes la decisión, el momento que tomas la decisión de ir más allá y vivir la realidad de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, te conviertes en la diana del enemigo, ¿me entiendes? Una amenaza. Gente condenando, criticando, levantando falso testimonio, debilidad en el cuerpo también, cosas que vienen. ¿Para qué? Para que dejes de decir la verdad, para que dejes de predicar, para que dejes de ayudar a la gente, para que, ¿entiendes? Entonces hay que ser valiente para que cuando vengan todas esas cosas no lo dejes, no tires la toalla. Y eso cuesta. Y eso es difícil, te lo puedo asegurar. Que estoy viviendo en carne propia todo eso, porque es difícil. Te duele la cabeza. Sí. Y es verdad, porque no peleas con que, oye, que vas a robarle a alguien algo o que vas a hacer una maldad. No, peleas con esos mismos detalles de decir, Señor, quiero escucharte. No quiero contristarte, pero lo he hecho, Dios mío, de mi corazón. Lo he vuelto a hacer y te das cuenta que no eres nada y vas y vuelves a intentar. Y esa pelea constante que uno está teniendo hace que lleves tu cuerpo a un límite de estrés a veces. Y a veces en medio de eso también hay consuelo del Espíritu Santo. El mismo te da esas fuerzas para seguir. Fortaleza. Y su palabra. Y esto que vosotros, que tú, David, estás enseñando, pues es un consuelo, es como si fuese, yo qué sé, un agua para calmar la sed de mi espíritu, porque viene de parte de Dios. Y así, pues y hay más hambre y más pasión por seguir. Y es la pelea constante. Vamos así. Pues nada, David, no me quedo entonces. No, has hecho bien, si quieres continúa con el estudio. Te dejo el micrófono. No, aún no, me asusto. Aquí total no te ve nadie. Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con el tema que empezamos ya hace un par de meses, el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo en nosotros. Vivido, ¿ok? Como acaba, no sé cuántos han escuchado la conversación, pero lo que estamos comentando es eso, ser transformados a la imagen de Cristo para manifestar a Cristo en esta tierra. La semana pasada hice un comentario, dije, no me acuerdo literalmente lo que dije, pero dije más o menos, parafraseándolo un poco, dije, Cristo Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y hice la pregunta, ¿por qué está sentado? ¿Por qué no está de pie? Porque todo lo que Él tenía que hacer, ya lo hizo. Todo lo que resta hacer, todo lo que falta hacer, hasta que Él venga a establecer su reino y a unirse con su esposa, es cosa nuestra ahora, es nuestra responsabilidad. Echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar el evangelio del reino. Y fijarse bien que lo recalco y lo repito siempre. No sé si alguien se pregunta por qué el pastor dice predicar el evangelio del reino, o no dice simplemente predicar el evangelio o predicar el evangelio de salvación. Porque ninguna de esas cosas, ni el evangelio a secas, ni el evangelio de salvación, son conceptos bíblicos. Lo que Cristo Jesús nos mandó a predicar es el evangelio del
reino. Eso quiere decir que cuando se predica sobre el Evangelio del reino, tenemos que incluir el Rey, que es Cristo Jesús, y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ir y declarar el Evangelio del reino, y declarar el reino de Dios. ¿Qué es lo que predicó Jesús? Arrepentíos. ¿Os acordáis lo que significa arrepentíos? Antes pensaba de esta forma, ahora pienso de esta otra. ¿Por qué? Porque he visto la verdad. Ir y predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos está, algunas versiones dice entre vosotros, otras versiones dice en vosotros. Ok. Y vamos a ver uno de esos conceptos, una de esas áreas donde podemos y deberíamos estar obrando en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver un versículo para basarnos que se encuentra en Marcos 4:39. Una de las áreas donde deberíamos estar andando en autoridad y dominio y en conocimiento, porque la razón del por qué muchas veces, lo dice bien claro el profeta Oseas y Cristo Jesús, que muchas veces no andamos en estas verdades como creyentes por falta de conocimiento, porque nadie nos ha enseñado. ¿Y por qué no nos han enseñado? Porque, como estamos comentando antes, muchos no lo creen, muchos líderes. En Marcos 4, versículo 39, dice la palabra de Dios, y una vez despertado, reprendió el viento. Vamos a leer el versículo anterior para ver el contexto. Y Jesús estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos, que nos estamos hundiendo, que hay una tormenta? Y una vez despertado, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma total. ¿A quién le dijo: Calla, enmudece? Se lo dijo al Padre. Se puso de rodillas y dijo: Padre, esta tormenta, no vamos a llegar al otro lado, sálvanos, protégenos, guárdanos, Señor, tú eres nuestro guardador. O le habló directamente al problema, a la circunstancia, a la atmósfera. ¿Ok? Porque quiero hablar de cambiar circunstancias. Ese es el tema de hoy. La autoridad y dominio que tenemos. Le habló a la tormenta y le dice: Calla, enmudece. Y el viento se cesó y se produjo una calma total. O sea que aquí vemos a Jesús hablando a la tormenta y al viento. Vamos a estudiarlo un poco más detalladamente. En Marcos 35 hasta el 40, si queréis leer la historia entera, Jesús y sus discípulos están cruzando el mar de Galilea, de un lado al otro. ¿Okay? Si leéis los capítulos anteriores y siguientes, veréis que está predicando a este lado, al lado judío, por así decirlo, y cogen el barco, cruzan al otro lado y se encuentran con el endemoniado, con 2000, ministra libertad al endemoniado, vuelven a cruzar para este lado y predica y ministra y resucita a una chica en este lado del río. Cruza otra vez y así estuvo 3 o 4 viajes que hizo, y en cada lado vemos la gloria de Dios, vemos a Dios manifestarse. ¿Okay? Que eso es un estudio, un sermón en sí. Si tú quieres ver la manifestación de Dios en tu vida y a través de ti, tienes que estar dispuesto a cruzar, salir de tu zona de comodidad, cruzar de un lado del mar al otro. Si te quieres quedar siempre en este lado, muy difícil va a ser que veas el poder de Dios. Cada vez que Jesús cruzó de un lado al otro, de una orilla a la otra del mar, vemos que hace un milagro, vemos que manifiesta su gloria. Y aquí está pasando eso. Se suben a la barca y cruzan al otro lado. Y la Biblia dice que Jesús se acostó en la popa del barco y se echó a dormir. Y mientras estaban cruzando, en algún momento del viaje, se levanta una gran tormenta. Ahora, esta tormenta tiene que haber sido terrible y grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de pescadores que se han criado en la mar. Pescadores que desde que aprendieron a andar
se criaron en la mar, conocían los barcos, conocían la pesca, conocían el tiempo, conocían las señales del cielo. O sea que para que una tormenta los asuste como los estaba asustando, tiene que haber sido bien grande. Y cuando Jesús se levanta y hace callar la tempestad, la tormenta, y hace calmar el viento y el mar, les hace dos preguntas, y quiero enfocarme aquí en estas dos preguntas. En el versículo 40, Marcos 4:40, Jesús les dice a los discípulos: ¿por qué estáis amedrentados? Esa palabra amedrentados quiere decir asustados. ¿Por qué estáis asustados? ¿Por qué estáis llenos de temor? Y la segunda pregunta: ¿es que aún no tenéis fe? Y esas son las dos preguntas que tenemos que hacernos nosotros. Porque Cristo Jesús no era solamente el Mesías. La Biblia nos dice que Cristo Jesús fue el mentor, el maestro de estos 12 discípulos y de la gente que los seguía. Y no les hace estas preguntas a sus discípulos porque él no sabía la respuesta o porque él quería saber la respuesta, sino que les hace esta pregunta para hacerles pensar. Jesús nos hace preguntas a nosotros para hacernos pensar. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué estás lleno de temor? Les está enseñando a caminar con Dios aquí en la tierra. Fíjense bien en lo que estoy diciendo. Les estaba enseñando a sus discípulos a caminar con Dios aquí en la tierra. Les estaba revelando cómo se ve en realidad, en carne y hueso, lo que es ser un creyente de Dios. Le estaban modelando. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que todo lo que Cristo Jesús hizo en los 3 años y medio, más o menos, que estuvo aquí en la tierra, enseñando a sus discípulos, son ejemplos, son modelos de cómo tú y yo deberíamos estar viviendo nuestra vida como creyentes. No hizo, o sea, que lo que hizo no lo hizo como Mesías, no lo hizo como el Señor, no lo hizo como el Hijo de Dios, lo hizo esperando que tú y yo aprendamos de su ejemplo y hagamos lo mismo. Es por eso que hay versículos en la Biblia como el que dice: y estas obras que yo he hecho vosotros, las haréis también y aún mayores. O sea que no se trata, como repito un sinfín de veces, de ser simplemente creyentes en Cristo, sino que la vida del creyente se trata en vivir y andar como Él anduvo, en esa creencia. Y nos da ejemplos para que veamos de qué es posible. Alguien me preguntó antes sobre las lenguas. ¿Es necesario ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué nos modeló Jesús? Jesús bajó al río Jordán, le dijo a Juan, su primo: bautízame, quiero que me bautices. Se bautizó, y mientras salía del agua y estaba orando, se abrió los cielos, y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, bajó en forma de paloma y reposó sobre Cristo Jesús. Inmediatamente después de que el Espíritu Santo viniese sobre él, fue llevado al desierto, guiado por el Espíritu en el desierto para ser probado. Dios siempre te va a probar, la palabra siempre te va a probar. Lo vemos en la vida de Jesús, lo vemos en la vida de José, lo vemos en la vida de Moisés, lo vemos en la vida de Pedro y de muchos y casi todos los discípulos de Cristo Jesús. Probar para ver si lo que estás diciendo con tu boca, si lo que estás diciendo creer, si lo que dices que has recibido de Dios realmente lo crees o no. Porque la fe tiene su correspondiente acción. Ven y seguidme, dejadlo todo y seguidme, y os haré discípulos y seréis mis discípulos. Entonces fue probado, y lo importante de esta prueba es que termina diciendo: y Satanás lo dejó para un momento más oportuno porque no pudo tentarlo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió y empezó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha
acercado. Entonces, ¿cuál es el modelo que nos dejó? Que si Él, siendo hijo de Dios, si Él teniendo esa relación con el Padre que tenía, necesitó ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Él les estaba enseñando a los discípulos cómo vivir la vida llena del Espíritu, cómo vivir la vida del reino aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque sabía que lo íbamos a necesitar. Sabía que se iban a levantar contradicciones, se iba a levantar oposición, se iba a levantar ataques del enemigo, impidiendo que las almas sean salvas y que el reino se estableciera. Entonces, les estaba enseñando lo que es ser lleno del Espíritu, lo que es andar en dominio, lo que es andar en autoridad, tener autoridad sobre las circunstancias. Y es por eso que les pregunta, no para humillarlos, no para achicarlos, sino para que aprendiesen. ¿Por qué estáis amedrentados? Y ahora, para entender esto, ¿por qué le pregunta esto? ¿Por qué estáis asustados? Tenemos que entender el contexto. ¿Qué le dijo Jesús antes de subirse a la barca? Versículo 35. Pasemos al otro lado. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Jesús dijo, pasemos al otro lado. En ningún momento dice, vamos a intentar pasar al otro lado. No les dice en ningún momento, vamos a intentar si no se levanta una oposición. Vamos a intentar pasar al otro lado si no se levanta el diablo y nos hunde a mitad de camino. Vamos a intentar pasar, vamos a ver si podemos llegar al otro lado si no se levanta ninguna tormenta, ninguna circunstancia adversa. ¿Verdad que no dice eso? Por lo menos la Biblia mía no. Dice, pasemos al otro lado. Y la respuesta a la palabra de Dios, cuando tú tienes la palabra, cuando tú tienes la promesa, es acostarte a dormir, a reposar, a descansar. Porque si Dios lo ha dicho, si Dios te lo ha dicho a ti, si Dios lo dice en su palabra, la fe, a ver cómo lo explico, la reacción, el resultado de entender y escuchar y recibir la palabra de Dios es el reposo. Acordarse que en Hebreos el apóstol dice, y el pueblo de Israel no entró en el reposo, no entró en la promesa, en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no mezclaron fe con la promesa. ¿Qué es lo que le prometió Dios a Abraham? ¿Qué es lo que le prometió Dios a Moisés? ¿Qué es lo que le prometió Dios a Isaac? ¿Qué es lo que le prometió Dios a Jacob? ¿Cuál fue la palabra? Toda tierra que pisara la planta de vuestros pies, os la doy en herencia. Y habrán enemigos, os vais a encontrar con enemigos, pero no tener miedo de ellos, porque Dios le está diciendo yo, ni siquiera ellos, yo los voy a quitar de en medio, para que vosotros poseáis la tierra que os doy por herencia. Pero ¿qué es lo que pasó? Tenían la palabra de Dios, pero ¿qué pasó cuando llegaron a la frontera, a poseer la promesa? Empezaron a darse cuenta de los gigantes, que son más grandes que nosotros, somos como langostas ante ellos, son muy fuertes, las murallas, las ciudades están amuralladas, es imposible. Dios nos ha engañado. A Moisés a Josué y a Moisés le dijeron, ¿por qué nos has traído aquí si estábamos bien en Egipto? ¿Está entendiendo alguien lo que estoy diciendo? Sin embargo, habían dos hombres, Josué y Caleb, que llegaron ahí, después de otros 80 años de dar vueltas en el desierto. Llegaron ahí y se acercan a Josué y les dicen, esta es la palabra de Dios que me habló, Caleb con 80 años de edad. Esta es la palabra que Dios me habló y yo sigo igual de fuerte con las mismas ganas y la misma fe de tomar por posesión lo que Dios me prometió, porque Dios lo ha hablado. Eso está en Josué si queréis leerlo. ¿Me entiende alguien? Que cuando tú recibes la palabra, la fe es, si Dios lo ha dicho, entonces vamos a llegar al otro lado, se levante lo que se levante una tormenta o se levante toda la oposición. Si Dios lo ha dicho, eso es el reposo de la fe. Y es por eso que Jesús podía dormir.
Después le hace otra pregunta. ¿Es que no tenéis o aún no tenéis fe? Y no está hablando de la fe en Cristo, porque todos ellos, los 11 discípulos, tenían fe en Jesús. ¿Por qué lo sé? Porque si no tuviesen fe en Jesús, no hubiesen corrido a Él para despertarlo. Sin embargo, y eso es el punto que quiero enfatizar esta noche, tenían fe. Sin embargo, esa es la fe. Quizás en la mayoría de los creyentes hasta ahí llega nuestra fe. Sabemos que Dios puede sanar. Creemos que Cristo Jesús puede hacer milagros. Creemos que Cristo Jesús nos puede bendecir. Creemos que Cristo Jesús nos puede ayudar. Creemos que Cristo Jesús tiene poder para contestar nuestras oraciones. Creemos que Cristo Jesús, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? No. Creemos que Cristo Jesús tiene el poder para multiplicar el pan y los peces, para alimentar a los necesitados. Pero no está hablando la Biblia de ese tipo de fe. Ese tipo de fe es fácil. Yo creo que Jesús puede sanarme. Yo creo que Jesús puede alimentar a 5,000 personas. Sin embargo, ahí en Mateo 14, Marcos 6, Juan 6, que es donde se encuentra esa historia, ¿qué es lo que le dice Jesús? Y no voy a leerlo porque se nos va el tiempo rápido, lo voy a citar. Los discípulos, creo que fue Felipe, que se le acerca y le dice: Maestro, aquí no hay tiendas, estamos alejados de toda civilización, la gente no tiene comida, la gente está débil porque llevan 3 días escuchándote predicar y no han comido. ¿Y qué les contesta Jesús? Siempre me ha llamado la atención. No les dice, bueno, confiar en mí que yo puedo multiplicar. ¿Qué les dice? Dadle vosotros de comer. Y ahí está lo que quiero que veamos esta noche. Esa habilidad en Cristo de cambiar las circunstancias, porque Dios nos ha dado el poder, la autoridad y el dominio a nosotros. Es muy fácil decir: yo creo que Jesús me puede sanar. Otra cosa es decir: en el nombre de Cristo, por sus llagas yo soy o yo fui sanado. Una cosa es decir: yo creo que Cristo Jesús puede traer libertad a esta persona, librarla de la opresión satánica. Otra cosa es ir y decirle: espíritu inmundo, sal de esta vida. Tú, no Dios. Y cuando digo tú, se entiende, ¿ok? Se entiende que es porque Cristo está en ti, porque eres hijo de Dios. Y esa es la fe. Eso es la fe. La pregunta que le está haciendo aquí es que no tenéis fe. ¿Por qué no os habéis levantado vosotros y habéis hecho callar la tormenta? Si yo os di la palabra, pasemos al otro lado. Con esa palabra bastaba para haber seguido adelante, se levante lo que se levante, y haber llegado al otro lado, porque la victoria ya es nuestra. Cuando tú tienes una promesa de Dios, cuando tú tienes las promesas de la Biblia, junto con la promesa, Dios te va a dar la autoridad y el dominio para hacer que esa promesa se cumpla. No sé si me ha entendido alguien lo que acabo de decir. Okay, esto abre un sinfín de preguntas y de puntos que podemos hablar hoy. Pero con las profecías pasa lo mismo. Hay muchos creyentes que han venido y me han dicho: pastor, si en tal y tal conferencia me dieron esta profecía, hablaron esta profecía sobre mí, de que iba a esto, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, y no me ha pasado, no lo he visto cumplir. ¿Por qué no lo has visto cumplir? Por 2 razones. La primera es que para muchos creyentes las profecías que nos dan los profetas o los evangelistas que visitan la iglesia las tenemos como un llavero. ¿Okay? Hoy no tanto como antes, porque las llaves son electrónicas. Pero me acuerdo cuando en los años 90, 80, el llavero con llave se llevaba colgado de aquí. Y mientras más ruido hacía, más guay eras, más cool. Entonces, ¿qué hacíamos? Llenábamos el llavero de llaves que ni siquiera sabíamos que abrían ni cerraban. O llenamos el llavero de llavero, que se llaman llaveros. De llaveros, ¿no? Colección de llaveros. Teníamos ahí un puñado
Y sacábamos el llavero ahí con nuestros amigos y lo hacíamos sonar. Y cuando sonaban, decía, mira cuántas llaves llevo yo. Hacemos lo mismo con las profecías. Mira, este llavero es una profecía que recibí del pastor tal y tal que vino a visitar la iglesia. Esta me la dio un profeta de Miami. Esta me la dio uno tal. Pero no nos sirve de nada ahí colgadas. No nos sirven de nada que nos la hayan dado. ¿Quién me entiende? Porque tú y yo tenemos que coger esa palabra y correr con ella. Y cuando se levante la oposición para tratar de robarte la profecía, y se levante las dudas, el temor, muchas veces el temor de parte tuya, decir que yo no me veo capaz de hacer lo que Dios me ha dado, o de cumplir la palabra que Dios me ha dado. Se levanta el enemigo para robar la palabra, el mantenerte firme, el luchar por ella, el decir está declarado, Jesús ha hablado. Como nos dice la palabra de Dios, nos dice porque mi palabra, dice dice Dios en Isaías, ¿a dónde está? Lo tenía apuntado, Isaías 55, dice, porque mi palabra, dice, está hablando Dios a través del profeta, dice, porque mi palabra no volverá a mí sin haber cumplido el propósito por el cual yo la envié. Y esa es la fe que tenemos que tener, hermanos. Que si Dios ha hablado, que si Dios lo ha dicho en su palabra, no vuelve vacía. En el Nuevo Testamento tenemos un montón de ejemplos. Cuando el oficial del templo va a Jesús, le dice, mi siervo está enfermo, está muriendo, pero no soy digno de que entres bajo mi techo a orar por él. Simplemente di la palabra. ¿De dónde sacó el hombre eso? Según la Biblia fue el que les ayudó a edificar la sinagoga ahí en ese pueblo. O sea que conocía un poco de la ley, de los salmos. Y estoy seguro que lo leyó en el Salmo donde David dice, y envió su palabra, 103 creo que es, si alguien quiere buscarlo, envió su palabra y sanó sus enfermedades. Otro salmo dice, Dios soltó su palabra y lo libró de toda calamidad. ¿Me entendéis o no? Cuando Dios suelta su palabra, tenemos que creerla, aferrarnos a ella y hacer todo lo necesario para que esa palabra se cumpla en nuestra vida. Y eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Es posible lo que estoy diciendo. Hemos visto el ejemplo, he comentado el ejemplo de los 5,000 que fueron alimentados por Cristo Jesús. Cambiar la atmósfera, cambiar las circunstancias. Y la Biblia está llena de ejemplos como esos sobre esto, pero os puedo dar ejemplos de mi vida personal, cosas que he vivido con mi esposa. Una vez me acuerdo que dejamos a los niños en la escuela y fuimos a un centro comercial a tomarnos un café. Y justo esa mañana había una feria esotérica. Habían diferentes puestos en el pasillo principal del centro comercial esotérico, ¿no? ¿Entendéis eso? De brujería. Había una chica leyendo la bola de cristal, otra echando cartas, leyendo las cartas, otra leyendo la palma a la gente, otra leyendo las hojas de té, un montón de cosas raras que hacen las personas por querer conocer el futuro. Y había una pareja joven que se acercaron a una que estaba echándole las cartas, leyendo las cartas. Y me puse yo, porque estaban separados de los viandantes, de los clientes, por unas no sé cómo se llaman, unas lonas que tenían así extendidas, para separar la feria de las tiendas, ¿no? Entonces la mesa estaba aquí, yo me puse a este lado de la lona y empecé a tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Declaro confusión. Aquí no va a poder obrar este espíritu de mentira para engañar a esta pareja joven. Declaro confusión. Y la chica que estaba leyendo las cartas se empezaron a caer las cartas, empezó a temblar.
Y le dijo a la pareja, mira, no sé lo que está pasando hoy en este lugar, pero no os puedo echar las cartas, no puedo funcionar. Le dijo así de claro. Y la pareja se tuvo que ir y la otra, la chica, la bruja, como queréis llamarlo, se fue por ahí a tomarse un café. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Eso es un ejemplo de lo que estoy diciendo, que no son cosas que se dicen por decirlas, sino cosas que son de verdad. En otra ocasión estaba invitado a una iglesia para predicar, y hay gente aquí en el grupo que lo han vivido porque estaban conmigo. Fui a una iglesia a predicar y el ambiente, los músicos estaban ahí dirigiendo la alabanza, pero una lucha, no se podía penetrar en el espíritu, no se podía entrar. Era la adoración era, no sé, como una rutina, como algo apagado, como no sé cómo explicarlo. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice a mi corazón, toma autoridad, cambia esto, porque quiero manifestar mi gloria. Entonces tomé autoridad, espíritu, suelto el espíritu de adoración, suelto el espíritu profético sobre esta reunión. Ato todo aquello que se oponga a que Dios se manifieste y obre en esta reunión. Esta noche era una noche. Y de repente, como darle a un interruptor de la luz, de repente cambió la atmósfera y los adoradores empezaron a fluir y a adorar y a profetizar y fue poderoso. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? El dominio y el poder sobre tu familia, sobre tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú estés como hija o hijo de Dios, tienes el dominio. Puedes o aceptar las circunstancias, que es lo que hacen muchos, aceptarlo, o puedes reconocer de que Dios te ha puesto ahí para cambiar la situación, que da autoridad, poder. Si ves que hay en tu familia problemas, situaciones difíciles, qué sé yo, un montón, un fin de cosas. Yo creo que muchos de vosotros os estáis identificando con situaciones. No te conformes, no lo aceptes, porque estando tú ahí, tienes dominio y autoridad de parte de Cristo Jesús. En Mateo 16, del 13 al 20, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le contestaron, uno dice que tú eres Elías, que has resucitado, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Isaías, otros dicen esto, otros dicen otro. Y le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le responde y dice, tú eres el Cristo. La frase que Cristo significa el ungido. Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde algo poderoso que deberíamos aplicarlo a nuestra vida. Esa revelación no te la ha dado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y basándose en esa revelación, basándonos en esa revelación, os doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que vosotros atéis en la tierra será lo que está atado en el cielo. Todo lo que vosotros desatéis será lo que está desatado en el cielo. ¿Os suena eso algo? Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, vosotros oraréis así, venga tu reino y hágase aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Ahora mi pregunta es, ¿quién tiene la autoridad para hacer eso? O lo voy a decir de otra forma, ¿quién tiene las llaves? Entonces, ¿qué significa eso? Que en cualquier situación, cualquier atmósfera, como quieras llamarlo, que no se parezca a lo que hay en el cielo, que no se parezca a Cristo Jesús sentado en el trono, que no se parezca a Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Proveedor, nuestro Salvador, el que te ha bendecido, pasado con toda bendición en los celestiales. Cualquier cosa que no se parezca. La adoración. ¿Por qué funcionó ese ejemplo que os he dado de la adoración? Porque en el cielo hay adoración 24 horas al día. No sé si allá tienen días como aquí.
pero me entendéis lo que estoy diciendo. 24/7, los ángeles están adorando, los redimidos adorando. En Apocalipsis tenemos ejemplos, los redimidos adorando al Señor. Santo, santo, santo. 24. Incluso en algunos testimonios que hay por ahí, que he leído yo y habrás leído tú, de gente que han visitado el cielo, cuentan, casi todos cuentan que hasta las flores y las plantas adoran a Dios. Entonces, si aquí no se ve eso, ¿de quién la responsabilidad de soltarlo? Tuya y mía. ¿Me entendéis o no? Anular el poder de la brujería, anular el poder de las tinieblas, anular, y lo podemos ver, como he dicho en la Biblia, en cualquier lugar donde Dios te mande y Dios te tenga, en cualquier momento. Una cosa es discernir de que hay algo adverso, aunque eso es, hay muchos creyentes que son capaces de discernir qué espíritu se mueve en cierto lugar. Una cosa es discernirlo, pero otra cosa es cambiar esa situación. Porque podemos discernir y decir, sí, aquí se mueve algo que choca con mi espíritu, algo que se nota que está mal. Otra cosa es decir, yo como hijo de Dios no lo voy a permitir. Vamos a ver algunos pasos prácticos para moverse en esta autoridad. El primero, estate atento. Estate atento en qué es lo que se está moviendo alrededor tuyo. ¿Qué espíritu se está moviendo alrededor tuyo? Busca indicadores, busca cosas que te demuestren que lo que está pasando no es de Dios, que no es lo que Dios intentó, que no es lo que Dios planeó. En segundo lugar, reconoce quién eres tú y con quién estás caminando, o quién camina en ti, que es Cristo. Muchas veces es muy fácil reconocer, como he dicho antes, darnos cuenta que que la situación no es de Dios, que hay algo raro, que la atmósfera no es la correcta, pero se nos hace mucho más fácil salir de ese lugar, ignorarlo o adaptarnos a ello. Pero otra cosa es romper esa situación para que Dios pueda obrar. Cuando hablo de poner atención, fíjate en cómo habla la gente. Si tú vas a una casa, a una familia, a visitar a alguna familia que te piden ayuda, vas a una iglesia a visitarla, te invitan a predicar a algún lugar, fíjate en cómo hablan los líderes, la gente. Es que siempre se han hecho las cosas así. Es que aquí no van a cambiar las cosas. Es que esa familia no va a cambiar nunca. ¿Habéis escuchado esas cosas? Eso es la atmósfera de tinieblas de Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te dice todo lo contrario. Aunque las cosas siempre hayan sido así, Dios es un Dios de cambio, de transformación. Los fariseos decían eso de Jesús, es que aquí siempre hemos hecho esto, siempre hemos hecho sacrificios, siempre hemos cumplido las fiestas judías, siempre hemos cumplido con la ley, siempre hemos ido al templo a adorar. ¿Y qué es lo que hizo Cristo Jesús? Vino y cambió todo eso. Quitó y cumplió la ley, quitó los sacrificios. La gente se reunía en las casas. Este lugar no va a cambiar nunca, esta situación no va a cambiar nunca. Llevan años así y no va a cambiar nunca. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué hace? Todo ese tipo de pensamientos son indicadores de que la atmósfera donde estás no es de Dios y que tú tienes dominio para cambiarla. En tercer lugar, que es lo que hemos visto en Mateo 16, 19, tienes el poder y la autoridad para atar y desatar. Atar lo que hay en esta tierra, atar lo que hay en tu familia, atar lo que hay en tu congregación, atar lo que hay en el lugar donde tú te mueves, que no sea de Dios, atarlo y soltar lo que hay en el cielo, atar y soltar. La adicción, la opresión, la depresión. Isaías 55, 11, que es el versículo que cité antes. Sabía que lo tenía apuntado, pero no me acordaba.
Isaías 55:11. Vamos a leerlo porque este versículo es... Dice, así será mi palabra, dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual yo la... En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo más poderoso y más claro de esto, cómo se cumple, y es en la vida de Jesús. Y es por eso que digo, todo lo que Cristo Jesús vino a hacer está terminado. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios salió de Dios. ¿De quién está hablando aquí? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del primogénito. Ahí acabo de responder la pregunta de Dios. Está hablando de Cristo Jesús. Al final de los 3 años y medio de su ministerio, ¿qué es lo que dice Jesús orando al Padre? Dice, Padre, he terminado y hecho todo lo que tú me has mandado hacer. Por lo tanto, glorifícame contigo con la gloria que tenía antes de venir al mundo. Y Jesús fue alzado en una nube y se fue al cielo y se sentó a la diestra. ¿Por qué volvió al Padre? ¿Por qué volvió al Padre? Porque había hecho todo lo que Dios quería y había cumplido todo por lo cual fue enviado. La palabra viva. Si no hubiese cumplido todo lo que el Padre planeaba y tenía planeado hacer por ti y por mí, no hubiese podido volver. ¿Y eso qué quiere decir? En Mateo 8 tenéis otro ejemplo, el que citaba antes, el centurión, cuando le dice, manda tu palabra, y envió su palabra y su siervo sanó. Que tenemos que aprender a soltar la palabra, soltarla sabiendo que tiene poder. Ok, todas estas cosas que estoy diciendo a propósito son principios espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Espiritual no es igual a cosas de Dios, ok, entenderme. Somos humanos, vivimos en un cuerpo de carne, pero somos seres espirituales, o sea que somos afectados, somos influidos por el mundo espiritual. El mundo espiritual, de hecho la Biblia dice, lo que no se ve es más real que lo que se ve. El mundo espiritual nos influye y nos afecta mucho más de lo que nos pensamos. O sea que cuando yo hablo de un principio espiritual, quiere decir que puede funcionar negativamente como positivamente, para bien o para mal. En Proverbios hay un versículo que dice, porque el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Y según lo que tú hables, comerás el fruto de lo que tú confieses. O sea que cuando yo hablo soltar la palabra, me estoy refiriendo a soltar la palabra de Dios. Porque también podemos soltar la palabra de Satanás, o la nuestra. ¿Me entendéis o no? Nunca voy a cambiar, nunca voy a servir para nada, nadie me toma en cuenta. O sea que, y la palabra no vuelve vacía, se cumple, porque en la palabra hay poder para vida y para muerte. El quinto paso práctico es la alabanza y la adoración. Como hemos dicho antes, el cielo está lleno de adoración al Rey de gloria, adorando a Dios. Esa adoración, alabanza y adoración es un poder que Dios nos da para cambiar la atmósfera. Un ejemplo bíblico, si queréis ejemplos, en Hechos 16 al 34. Os doy estos ejemplos porque sé que muchos diréis, ¿dónde está en la Biblia eso? En Hechos 16 al 34. ¿Qué encontramos ahí en Hechos 16? Pablo y Silas estaban en prisión, en la cárcel. Los habían golpeado, los habían maltratado y estaban en la parte más honda, dice la Biblia, de la cárcel, con los pies dentro de un cepo, adoloridos. Era la atmósfera del cielo, era una atmósfera positiva, era una atmósfera buena. No, sin embargo, estos dos hombres, en vez de ponerse a quejarse y a llorar y a decir, Padre, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué lo has permitido si estábamos haciendo tu voluntad? ¿Por qué lo has permitido si estábamos hablando de Cristo a esta persona? ¿Por qué lo has permitido si estamos en tu voluntad? Y tú prometes que nos cuidas y nos tal. En vez de hacer eso, ¿qué hicieron?
Se pusieron a cantar y alabar a Dios de tal forma, dice, que todos los presos en la cárcel lo oían. ¿Y cuál fue el resultado? El ambiente, esa situación adversa cambió. La atmósfera cambió. Hubo un terremoto, las cadenas se soltaron de los presos. Las puertas se abrieron. Y no solamente fueron libres los presos, sino que la familia entera del carcelero se entregó al Cristo Jesús y hubo un avivamiento en esa ciudad. Salvación. No sé si entendéis lo que estamos hablando aquí, lo que estamos viendo. Que no solamente funciona para ti, pero si tú aprendes a moverte en este principio, en este concepto, no solamente vas a impactar tu vida, sino la vida de los que te rodean. La vida de los que te rodean. Cambiando la atmósfera, las circunstancias. Aprende a adorar y a alabar en todo momento, en lo bueno y en lo malo. En medio de la tormenta. ¿Os acordáis de las primeras las preguntas que vimos al principio? ¿Dónde está vuestra fe? ¿O no tenéis fe? Todo esto Jesús se lo había enseñado ya. ¿Habéis visto cómo yo solté la palabra y sané al siervo del centurión? ¿Habéis escuchado que yo solté la palabra y dije pasemos al otro lado? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué no creéis? Número 6. A ver, ¿cómo lo explico? Aprende a rugir como un león. Aprende a dar el grito de victoria. Quizás sea mejor. En Mateo 27:50. No, la palabra, no te quedes mudo ante las circunstancias adversas. Mateo 27:50, fijarse. Son detalles que a veces los leemos y no nos damos cuenta. Pero dice, estaba Jesús clavado en la cruz del Calvario, colgando en la cruz, siendo crucificado. Y dice la Biblia, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz. ¿Cómo lo hizo? Para el espacio flojito, que nadie lo escuchara. ¿Qué dice otra versión? ¿Tenéis otra versión por ahí? Sí, Jesús volvió a gritar. Jesús volvió a gritar, ahí lo dice más claro aún. Clamando a gran voz, Jesús volvió a gritar y entregó el Espíritu. Y el momento que hizo eso, el momento que dio ese grito de victoria, ¿cuál fue el resultado? Versículo 51, el velo que separaba la gloria y la presencia de Dios del pueblo fue rasgado en dos. Y la gloria de Dios fue liberada para que el pueblo pudiese ser transformado. Vamos a ver uno más, que ya lo mencionaba al principio, y terminamos con esto. Aprende a hablarle a las circunstancias. Si es la enfermedad, háblale a la enfermedad. Si es una tormenta, háblale a la tormenta. Si es la necesidad, háblale a la necesidad. No le hables a Dios sobre tu problema, como dijo una vez uno. Háblale a tu problema acerca de tu Dios. Hable la tormenta y dile, tormenta, cállate. Ahora, una vez más, hay ejemplos de esto. En la Biblia hemos visto uno. En la vida real, sí. Una vez estábamos en Molina, viviendo en Molina Segura, hace ya, y empiezan a anunciar por la radio, por la tele, aviso, alerta roja, viene tormenta sobre Molina, tormenta grande con granizo y con todo. El cielo se puso negro como la Coca-Cola. Negro. Había un grupo de jóvenes ahí en la casa. Habían venido a la casa a merendar, a hablar y orar un rato y a tomar algo con nosotros. El cielo se puso negro. Habían coches aparcados, los jóvenes tenían sus coches aparcados y se puso negro. Y habían algunos ahí que le estaba entrando el temor, como pasó con los discípulos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde ponemos los coches? Si viene granizos van a destruir los coches, se va a romper todo. ¿Qué hacemos? Y les dije yo, a hablarle a la tormenta. Abrí la puerta, me puse en la entrada de la casa y dije, tormenta, vas a pasar por la derecha y por la izquierda, pero por aquí
donde está mi casa no vas a tocar, ni vas a pasar. Y llegó la tormenta, media hora de lluvia torrencial, granizos del tamaño de pelotas de ping-pong. Cuando se acabó la tormenta, salen los jóvenes a la calle, salió el sol, salen los jóvenes a la calle y empiezan a mirar, todos contentos y gritando algunos. Y dijeron, mira, 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 las persianas del vecino llenas de agujeros, la persiana del otro vecino, del otro lado, llena de agujeros, los coches que no eran los nuestros de marca, sin embargo los coches nuestros, la persiana nuestra. El mismo vecino se dio cuenta el otro día, me preguntó qué pasó aquí, qué tipo de persianas tienes. La misma que tú. Las persianas de la casa nuestra sin agujeros, sin romperse, mientras que los dos vecinos estaban agujereadas por el granizo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Ahora, yo sé que algunos se preguntarán por qué no se hace más a menudo, por qué no lo hace más a menudo. Porque somos lo que somos. A veces nos conformamos con las circunstancias, nos adaptamos a ellas en vez de tomar autoridad y dominio como Dios nos manda. Y como todo lo que enseña la Biblia que tiene que ver con el poder de Dios en nuestra vida, mientras más lo hagas, más vas a ver la manifestación de Dios. Y más, ¿cómo lo digo? Más asombroso, si quieres, más grande. ¿Ok? Al principio puede que sea una tormenta de lluvia, el siguiente va a ser un ciclón, o el tercero mejor lo del granizo. Va creciendo. ¿Por qué? Porque tu fe se ejercita, tu fe se fortalece en la palabra de Dios y en la experiencia. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Espero que os haya servido de algo, pero lo que más me interesa a mí es que os empecéis a moverse en esto, a ponerlo por obra en vuestras vidas. Cuando os encontréis con una circunstancia, una situación que no sea de Dios, que no sea como está en el cielo, acordarse que Dios nos ha dado dominio, poder. Acordarse las preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Por qué tenéis temor? ¿Es que no tenéis fe aún? ¿O dónde está vuestra fe? Y haceros recordar de que Dios nos ha dado dominio y autoridad como hijos de Dios. Amén. Amén.